Cuando John Boorman estrenó Excalibur en 1981, no buscaba reconstruir fielmente la Edad Media, sino capturar la esencia de un mito. Su película condensa episodios clave de la leyenda artúrica: la espada y la piedra, la mesa redonda, la traición de Lancelot y Ginebra, la búsqueda del Grial, no como narración lineal, sino como visiones arquetípicas que resuenan en la memoria colectiva. La historia real de Arturo es incierta. Algunos lo ubican como un caudillo britano-romano del siglo V o VI, un líder militar en tiempos turbulentos. Pero lo que ha perdurado es la leyenda, y eso es lo que Boorman lleva a la pantalla. En su versión, la espada no es solo un símbolo político, sino un gesto cósmico. La pasión prohibida no es un romance privado, sino la grieta que resquebraja un ideal. El Grial no es un objeto religioso, sino un viaje interior hacia la redención. Visualmente, Excalibur es un sueño hipnótico. La fotografía de Alex Thompson inunda de luz sobrenatural armaduras y paisajes, mientras la violencia y la sensualidad se muestran con un exceso deliberado, solemne, casi operático. Cada imagen funciona como un rito, no como un documento. A esta fuerza visual se suma la música. O Fortuna, de Carmina Burana de Carl Orff, que convierte las batallas en actos cósmicos, y fragmentos de Wagner, Tristán e Isolda, Parsifal, Götterdämmerung, que cargan la historia de un pathos trágico y sublime. La música no acompaña, invoca. En el fondo, la película reflexiona sobre la fragilidad de los ideales. Arturo encarna la promesa de un reino justo y unificado, pero su sueño se derrumba bajo el peso de pasiones humanas. El deseo, la ambición, la traición. Camelot es efímero, pero en su ruina se vuelve eterno. Por eso Excalibur trasciende el género de la fantasía medieval. Más que una película de época, es una meditación sobre la vigencia del mito, sobre nuestra necesidad de héroes y sobre la imposibilidad de sostener ideales absolutos. Boorman nos recuerda que los mitos no hablan del pasado, sino del presente. Que seguimos soñando con Camelot porque seguimos luchando con nuestras propias ruinas y esperanzas. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y no solamente un episodio más, un episodio especial, porque como ya escucharon y al ritmo de Carl Orff, con su Carmina Burana, esta obra tan trascendental y que se sigue presentando en distintos espacios. Creo que hace unas semanas, o ya no sé cómo me juega el tiempo, se estuvo presentando en el Auditorio Nacional. Si ustedes no han escuchado Carmina Burana de Carl Orff, pues háganlo en vivo, es una cosa fascinante. Pues estamos entrando a este episodio en donde ya escucharon, vamos a hablar de Excalibur de John Boorman de 1981, película fundamental en mi filmografía, y no solamente fundamental en mi filmografía, sino en mi vida, y ya la platicaré, pues nada más y nada menos que con un gran amigo, Charlie del Río, de Cinemanet, del 20º, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? Ya 20 años de Cinemanet. Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 20º aniversario, efectivamente. Este 2025 se cumplen 20 años de que inició en el concepto del podcast de Cinemanet. Entonces, te agradezco mucho la invitación, como siempre, Enrique. Primero, la amistad, el cariño que nos tenemos, esto que nos unió desde nuestras primeras charlas, que es, pues, el amor al cine, las ganas de compartirlo, de promoverlo, de repetirlo.
y que gracias a Cinemanet, a los espacios en los que he colaborado, a tu participación en Cinemanet, pues hemos podido trascender, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y sí, Excalibur también es una película que considero sumamente importante en mi historia como cinéfilo. Es una película que me agarró desprevenido. Mm. Yo la vi en el cine, Enrique. Habría que comentar Qué eso. envidia, ¿eh? La verdad es que qué envidia. Justamente estaba antes de entrar este episodio y estaba pensando en todas las películas que he podido revisitar en este 2025, las cuales todas las colaría en mi top 10 de 2025. Claro. Pero Excalibur me falta, Charlie. La verdad es que dije, ay, ojalá la pueda ver en algún momento en la pantalla grande. Yo nada más la vi en su estreno. En México llegó a finales del año del 81. Ahí tienes tú el dato. Ahorita nos lo compartes bien. Ujú. Nosotros, tanto Enrique como yo, consultamos la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco, editado por la UNAM. Porque va por décadas. Entonces, en la década 80-81 está consignado este dato. ¿Lo tienes a la mano, Enrique? Aquí está, se estrenó la película en la 14ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional el 22 de noviembre de 1981 en el Cine Internacional. Vamos por partes. ¿Cuál era el cine internacional, querido Charlie? ¿Y cómo era la muestra, pues sí, internacional de cine en aquellos años, además con una programación muy distinta a la que tiene ahora las actuales y contemporáneas muestras internacionales de cine, porque analizaba también ese mismo año, en esa misma muestra estuvo Cazadores del Arca Perdida de Steven Spielberg. Imagínate nada más. Y después, Excalibur trata sobre la leyenda del rey Arturo desde una perspectiva especial, única, donde se mezcla historia, fantasía, mito, leyenda, etcétera, surrealismo inclusive, ¿no? Pero regresando a tu pregunta, la muestra internacional de cine se presentaba en distintas salas cinematográficas de la Ciudad de México. Uno de esos cines a principios de la década de los 80 era el Cine Internacional, que a mí no me quedaba en absoluto cerca, ni estaba por mis terrenos, ni mucho menos. Ujú. Pero yo lo conocí solamente una vez y fue en una muestra internacional de cine donde mi papá consiguió boletos para ver E.T. el extraterrestre. Mm. Entonces, esa fue la única vez que pude visitar ese cine internacional de las grandes salas emblemáticas de la Ciudad de México. Grandes salas por su tamaño y su magnificencia, ¿no? Y además, sede de eventos tan importantes como ese, donde desfilaron un montón de películas que después se convirtieron en filmografía indispensable para muchos de nosotros. Enrique, curioso también que haya compartido época, pantalla, muestra de cine con Los Cazadores del Arca Perdida, porque la segunda secuela de Indiana Jones, de las aventuras de Indiana Jones, o la tercera película en torno a este personaje, que hace con Sean Connery, pues tiene un montón de conexiones con Excalibur y con el Rey Arturo. De entrada, la búsqueda del Grail, del Santo Grail o el Santo Grial, y el hecho de que Sean Connery aparezca como el padre de Indiana Jones. Y que Sean Connery, entre muchas de las cosas que hizo en su vida, interpretó alguna vez al Rey Arturo. Entonces, bueno, pues ahí se van conectando todas las cosas que tienen que ver con nuestra cinefilia. Así es, querido Charlie. Por cierto, este episodio que nos agarra en pleno 9 de septiembre, saludos a la gente que nos escucha en el futuro y que por cierto, la gente no está para saberlo, pero he traído un desastre en mis agendas, querido Charlie. Entonces, el episodio se está grabando el 9 de septiembre y lo voy a publicar el 9 de septiembre, pero mira, estamos en marco de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 y Ujú. justamente el cine internacional sufre por este sismo. Estaba ubicado en la colonia Doctores y es uno de los muchos edificios de esta ciudad que dejan de existir y precisamente el cine internacional es víctima del sismo de 1985, entre muchos otros espacios
que tenía esta ciudad y que pues bueno, nos permanecen en la memoria así como lo mencionamos, pero bueno, el cine internacional una más de las víctimas de este sismo, Charlie. Sí, y que digo, es que este tema del septiembre y los sismos en la Ciudad de México Sí, como chilangos sí es un tema, ¿no? Es un tema sí. que nos ocupa, nos preocupa y nos trae recuerdos. Yo te diré, te decía yo, te presumía que sí la vi en el cine. Ujú, El cine que me quedaba cerca de donde se estrenó, cuando se estrenó Excalibur, fue el Cine Manacar, ujú, que el cine como tal ya no existe, ahora es una torre de oficinas y centro comercial, ujú, pero pues fíjate que independientemente de eso, ha conservado el nombre, esa esquina de Insurgentes y Río Mixcoac en la Ciudad de México, pues sí, debe ser la colonia Mixcoac, y que el cine sufrió transformaciones de ser esta gran sala única a dividirse posteriormente en muchas salas, a después ser derruido y después construido el edificio, pero aún ahí conserva un complejo cinematográfico de Cinemex, ¿no? Insisto, continúan conservando el nombre de Manacar, así que esa es la parte interesante. Bueno, te decía yo que es una película que me impactó mucho, estaba yo muy chico, fue, digo, sin ser, sin pecar de indiscreto, se estrenó 5 años antes de que nacieras, Enrique. Ajá, sí. Entonces, pues ya nos contarás al ratito cuándo la viste tú y cómo la viste tú. Yo para entonces ya había pasado por no por la década completa como cinéfilo, pero las grandes películas de los setentas, me refiero a películas de las películas de destrucción, de terremoto, Ujú, La aventura del Poseidón, Infierno en la Torre, King Kong, el remake se estrenó también a mediados de esa década. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y que es pues fundamental para mi apetito por lo fantástico en la pantalla grande, es del 77, estrenada en México ese mismo año y bueno, duró muchos meses en cartelera a lo largo de todo el inicio del 78, Alien en el 79, El Imperio Contraataca en el 80. Entonces, bueno, cuando llegamos hacia finales del 81, Los Cazados de la Arca Perdida, que estabas mencionando hace un ujú, momento, sí fue como una de esas películas que te permiten pensar que sí hay algo increíble en lo fantástico, mm, pero que puede tener otras capas y otro tipo de madurez. Y que es una película que puedes darle, ahorita estabas hablando tú de volverla a visitar, de que la acabas de volver a visitar, yo también, ujú, pues le doy muchas más lecturas ahora, tantas décadas después de haberla visto originalmente y de referirla constantemente, porque es una película que uno refiere. Es una película que también tocaba parte de lo que podía yo de compartir de gusto por el cine con mi papá, que él era de las películas de acción pues de un cine más clásico, más sencillo, donde veíamos las películas de Robin Hood y veíamos las películas de piratas, le encantaban los westerns y claro, películas del Rey Arturo, como mm, muy correctas, ¿no? Y muy ujú, propias, guardando el mito que significa para la Gran Bretaña este personaje literalmente mítico y legendario. ujú, Pero verlo en una interpretación con el elemento fantástico, porque está muy increíble que la película conserva todos los grandes elementos de la historia clásica y se va haciendo más compleja conforme avanza la trama. Que cuando acaba ya no sabes qué está pasando, ¿no? Cuando ves a Sir Percival, a este caballero de la mesa redonda, delirante, a punto de morir, y ve, ¿no? Una imagen del Santo Grial flotando, ¿no? Una voz que le abre, y dices, ¿qué está pasando? O sea, sí. ¿a qué niveles nos puede llevar el cine? Y esto me parece que es algo que hace Excalibur de una manera muy gradual, que eso creo que se agradece como cinéfilo. O sea, no te lo avientas y no te mete en el delirio de entrada, sino que vas avanzando poco. Y ya cuando te das cuenta ya estás ahí dentro. Ya no puedes escaparte de ello.
pero no sé cómo quieres que la arranquemos y contamos la historia, quién participó, quién es John Boorman, cuándo la viste tú. No lo sé, Enrique. Guíame en tu podcast, en Es esta que pantalla y memoria. hay tanto de qué hablar, fíjate, y haciendo justamente énfasis en eso, ¿no? Pantalla y memoria, este es un podcast de cine, historia y cine. Pues sí, o sea, quería meterme también un poquito, ir entrelazando, pues lo que es el mito combinado con la historia, porque finalmente, como bien dices, la película nos introduce en ese universo, pero es porque la propia historia se ha ido entrelazando de esa manera, ¿no? O sea, hay registros, los primeros registros eh, de, mm, de Arturo se dan en el siglo sexto, en algunos textos en donde pues no se menciona exactamente Arturo, esto es del Gildas del siglo VI, en donde por ejemplo se menciona la batalla del Monte Badon, que es una de las batallas más importantes que se menciona a lo largo de la leyenda artúrica. Después en el Nennius del siglo IX ya se empieza a aparecer el nombre de Arturo, pero se le conoce como un jefe de batallas, no como un rey. Y ya después en el Anales Cambiae del siglo X ya aparece Arturo que vence llevando una cruz de Cristo sobre sus hombros. Y en el en el año 537 se menciona la batalla de Camlan, que es en la que aparece Madraut, que posteriormente vendría a convertirse en Mordred. Más o menos para ir marcando también un poquito de contexto, aunque la película, pues sí, obviamente, a ver, las armaduras que vemos ahí son del siglo XVI, no tienen Ujú. mucho que ver con el contexto histórico original, se da entre los siglos V y VI. Esto obviamente en en las Islas Británicas, ¿no? Y tras la retirada, en esos momentos, pues todavía gobernaban los romanos, se retiran de Britania, ahí en el año 410 aproximadamente, y la isla queda fragmentada en pequeños reinos celtas. Desde el continente empiezan a llegar anglos, sajones y jutos, que son pueblos germánicos, que se establecen en el sureste. Y ahí es donde los britanos, que eran celtas romanizados, resisten durante varias décadas y de esa resistencia surge la figura de Arturo. La película comienza con este logotipo muy al estilo Charlie, de los grupos también metaleros de los años 80, ¿no? Excalibur, ¿no? Y con un brillo verde que, aunque sí bien, o sea, si bien como dices, nos introduce poco a poco, de todas maneras ya estos elementos mágicos ya nos están metiendo, y tanto la música, ¿no? Escuchamos precisamente a Carl Orff y todo eso, ya desde ahí se nos está metiendo está siendo parte de una leyenda, lo cual es importante precisamente para no hacernos todas las preguntas, históricas que, bueno, voy a ir metiendo algunos elementos, pero al final como que no es lo importante, o sea, estás dentro de una leyenda, ¿no? Y una de las grandes leyendas de leyendas, ¿no? Porque ya hablaremos del mito, artúrico en el cine, ¿no? Sí, voy a referir a algo que escuché decir a John Boorman en un documental que hizo más de 30 años después, en una serie de entrevistas que hizo él y el reparto, Mm, más de 30 años después de haber estrenado la película. Dice, estábamos haciéndole, bueno, él tiene una declarado apasionado de la historia del rey Arturo, ujú, llevaba más de una década tratando de levantar un proyecto en torno a este personaje y a este mito. Su película está basada en un texto que fue escrito como por finales del siglo XV, de Thomas Malory, que es sobre la muerte de Arturo, y que Mallory le empieza a recopilar las diferentes historias que hay en torno a Arturo y aparte le mete su cosecha. Y la adaptación de Burman es sumamente libre, pero digamos que esa es la base. Y lo que dice en ese, lo que más me gustó de todo lo que dice en esas entrevistas es que durante la investigación histórica, y voy a parafrasearlo, empezó a checar las cuestiones pues de datos duros y demás, pero al final de cuentas, el mito es más grande que la realidad. claro. El mito es más grande que la precisión histórica. Y él dice, a mí me interesaba justamente hablar de ese personaje del siglo quinto, sexto de nuestra era
y esta transición entre los druidas y el cristianismo, pero no podía despojar al, a la cultura, al conocimiento colectivo, a la memoria colectiva que hay en torno al mito de las armaduras, que son, ¿no? Casi de 10 siglos después. Ujú, ujú. Entonces dice, los mezclo, los uno, los junto con la finalidad de entregar una versión más del mito, ¿no? Pero la frase principal, la que más me gustó es, el mito es más grande que la realidad, lo cual, dicho por un cineasta de su calibre y escuchado por quienes nos gusta el cine, decimos sí, a quienes nos gusta el cine de ficción en particular, tú sabes que soy un declarado apasionado de la ficción, lo fantástico y demás. Entonces, me llenó de alegría ver que esa parte al menos la interpreté correctamente pues mis visionajes de esta película a lo largo de los años. Sí, totalmente. Y ya que lo estás mencionando, a ver, es que eso que dice Burman es totalmente cierto. A ver, hay una evolución literaria del mito de Arturo. Esto es de Geoffrey Mahmoud en el siglo XII, es 1136. Ahí, por ejemplo, ya se convierte a Arturo de ser un jefe o un soldado, o sea, no rey, se convierte a caudillo. Después, Weiss y la Llamen añaden elementos como la mesa redonda y difunden el mito en francés y en inglés. Luego Chrétien de Troyes, en el siglo XII, introduce a Lancelot, a Percival, al Grial y convierte a Camelot, ¿no? En esta corte caballeresca. Y en el ciclo de la Vulgata del siglo XIII se fija la narrativa del Grial. Y es finalmente, como dices, en el texto de Malory del siglo XV, de 1485, en Le Mort d'Arthur, le da forma definitiva precisamente a la tragedia artúrica. No hay pruebas arqueológicas directas de Arturo. En el siglo XII, en la abadía de Glastonbury, se dice haber hallado la tumba de Arturo junto con la de Guinevere, probablemente pues igual como la de Cuauhtémoc en Guerrero, como un intento de atraer peregrinos y turistas, ¿no? Y eso sí, la toponomía galesa, que es la región en donde, pues bueno, parece que se llevó todo esto a cabo, y córnica, está llena hay muchas piedras de Arturo, hay muchos tronos de Arturo, hay muchos perros de Arturo, ¿no? Lo que refleja precisamente el mito en la memoria popular. Pero también, y mira, quizá aquí tomándome alguna licencia histórica y hablando del siglo XVI, yo cuando veía Excalibur ya con estos nuevos ojos, decía, claro, es que es un mito fundacional, es como ahora que estamos metidos en las fiestas patrias aquí en México, es un mito que une a Inglaterra, ¿no? O sea, porque pues la película se nos muestra como muchos de los territorios que estaban en Europa en el siglo XVI, en el XV, territorios que estaban fragmentados, ¿no? Y que finalmente se van uniendo a partir de una serie de intereses, de, pues sí, de situaciones que los van forjando. Y me refiero a un mito fundacional, así como el águila que se para sobre el nopal, Miguel Hidalgo alzando, gritando en la madrugada del 16 de septiembre, todos estos mitos, o sea, que sí están obviamente mezclados con la historia, porque también estoy hablando de historia en México, pero que finalmente son importantes para crear una identidad. Y pues bueno, o sea, cuando ve uno Excalibur, pues uno quiere ser británico, querido Charlie. Es tan fuerte el mito artúrico, ¿no? Que dices, pues claro, o sea, es un mito tan bonito que pues obviamente pues todos se unen ahí. Inclusive yo que soy un poco crítico de la realeza y todo eso, entendería mejor la realeza a partir de este mito fundacional. Y es que justamente a ti desde tu perspectiva histórica de historiador, pues te quisiera yo preguntar eso que ya estás un poquito platicando. ¿Cuál es el atractivo que el mundo entero le encuentra al rey Arturo? Porque yo lo puedo entender para cualquiera que viva en la Gran Bretaña, inclusive para cualquier otro europeo, por las coincidencias históricas de la formación de cada uno de esos países, habiendo tenido
distintos señores feudales que tienen que organizarse para finalmente vivir como dicen en el mito y en la película, una tierra, un rey. Eso es lo que nos puede unir para no estar en constante pleito entre todos, que prácticamente es lo que vemos, como si fueran clanes Ujú. peleándose constantemente hasta que llega a algún tipo de unidad. Sí, pues bueno, todo se cruza también a partir de algo que nos gusta mucho a ti y a mí, querido Charlie, que es el viaje del héroe, ¿no? Esta estructura narrativa en la que, analizada por Joseph Campbell a mediados del siglo pasado en El hombre de las mil caras o de los mil rostros, siempre se me va ahí el nombre, y este asunto de un héroe, ¿no? Creo que eso es lo que nos gusta tanto del mito artúrico, la presencia de un personaje como Arturo, sí, pero obviamente, pues lo que da nombre a la película, ¿no? O sea, este elemento mágico que es la espada, ¿no? Y eso nos habla justamente de de este ideal que además, pues trasciende al cine y que es un tema, pues sí, universal y muy humano, que es la esperanza, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a asirnos a alguna esperanza, ¿no? Algunos pueden hacerlo con la religión, algunos pueden hacerlo con muchas cosas, ¿no? Pero en este caso es la idea de la esperanza. Y por ejemplo, los bretones creyeron en su momento que Arturo pues, no había muerto, sino que se refugió en un sitio llamado Avalón y que algún día regresaría, ¿no? Inclusive esta creencia fue tan fuerte que generó disputas entre bretones y normandos en la Edad Media. Y aún en el siglo XVI, o sea, de donde sí serían las armaduras que vemos ahí en la película, el rey Felipe II se casa con María Tudor y llega a jurar que renunciaría, bueno, obviamente, pues yo imagino que el señor tenía toda la seguridad que eso no sucedería, que si llegaba Arturo, renunciaba a a su trono, ¿no? Pero esta idea, digo, ya entraremos al tema de Excalibur, la espada, ¿no? Que es padrísimo, pero esta idea de un salvador, porque es todo lo que va en la película, ¿no? O sea, sale este salvador y la espada llega a él en un momento en el que se necesita, y ya iremos también al final, que es tremendo, y de repente desaparece porque eventualmente cuando se vuelva a necesitar, que por favor ya salga Excalibur en estos años, ¿no? Bien se le necesita, no sé dónde anda de juerga, pero como el Nos Merlín surge de, Excalibur. sí, anda en las Bermudas, como el Merlín de la espada en la piedra de Disney, ¿no? Este, sí, o sea, es esta idea de la esperanza, y creo que eso es lo que trasciende y lo que hace que el mito sea tan poderoso, Charlie, porque finalmente el mito artúrico se ha convertido en muchas historias en el cine, ¿no? Entre ellas, pues sí, también Star Wars, ¿no? Sí, claro, sin duda. Una de las curiosas lecturas que le di, que no se la di en su momento, porque en ese momento Star Wars era contemporánea. Sí, Star Wars, el Imperio Contraataca, el regreso del Jedi, están en el mismo entorno histórico de Excalibur. Eh, pero ya ahorita viéndolo en retrospectiva, no, toda la película no pude dejar de pensar en tantas coincidencias que tiene con la Guerra de las Galaxias, con Star Wars y con y con las historias de Tolkien, El Señor de los Anillos. sí. Y me vengo enterando, que no sé si ya lo sabías, es muy probable que sí, que cuando llegó a proponer su historia de hacer una película del Rey Arturo, John Boorman le dijo, no, 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 te tenemos una cosa mejor. Mira, aquí está El Señor de los Anillos que queremos que hagas película. Y en lo que él estuvo buscando a ver si algún otro estudio le aceptaba el proyecto, accedió a la historia de a hacer una adaptación del Señor de los Anillos y empezó la preproducción pensando en que iba a ser una película del Señor de los Anillos. Al final de cuentas, pues logró su cometido, pero sí hay muchos elementos que comparten este tipo de historias, ¿no? Dato curioso, porque si no se me va a ir al rato y no lo voy a mencionar. Las armaduras son reales, las que se utilizan en la película. Órale. Entonces tuvieron que contratar a un señor encargado de hacer las armaduras, a un especialista. No sé cómo se le llamará armorer es en inglés. Armadurero, no lo sé. Al especialista de las armaduras. Y al principio querían 7 porque eran 7 los personajes principales.
¿Y ahora qué? 7, ok, me encargo de 7. Ah, no, 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 espérate. Necesitamos el doble, 14, porque tienen dobles. Entonces necesitamos a los dobles para sus escenas de acción también con las armaduras. Perfecto. Y a lo largo de la preproducción de la película, 3 meses antes de empezar a filmar, le fueron subiendo el número y terminaron siendo 106 armaduras, casi 100 Wow. más de las que originalmente le habían requerido a este especialista en armaduras, ¿no? Entonces, algo que tiene la película que me parece cada vez más sobresaliente, que yo seguramente lo vi normal en su momento y que hoy, ¿cuántos años después? Pues casi 45 años después, 4 décadas y media después de toda una evolución que a lo largo de finales del siglo pasado ya está habiendo en el cine con la cuestión de las imágenes generadas por computadora, Ujú. se ve el realismo. A pesar de estar en un entorno mítico, fantástico, mágico, medieval, notas un realismo tan solo por el peso de las armaduras, la forma en la que se mueven Sí. al cargarlas, la forma en las que pelean en el fango, con el fuego. O sea, los elementos reales estaban ahí alrededor de los personajes, porque la película además es filmada en locación en tu adorada y querida Irlanda, en paisajes y castillos de Irlanda, tuvieron que recurrir a muchos actores irlandeses en ese momento sumamente desconocidos, que fue empezar a pescar Burman buscando obras de teatro ahí en Eh, Dublín, ¿no? Y entonces estaba un señor que se llama Liam Neeson haciendo una obra de teatro que se llama Of Mice and Men con otros de sus amigos actores, vio la obra Burman, habla con algunos de ellos al final de la película y en esas mismas entrevistas que te digo, Enrique, entrevistan a Liam Neeson y dice, entonces John Burman nos preguntó que si sabíamos montar a caballo y por supuesto que todos le mentimos y dijimos que sí. Una de las primeras películas protagonizada por Liam Neeson, Helen Mirren también aparece en la película. De hecho, gracias a que se conocen Helen Mirren y Liam Neeson en esa película, tuvieron una relación de pareja durante muchos años. Helen Mirren es increíble que ha conservado su rostro, siento que ya tenía cara de viejita desde joven, Sí, 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 pero, pero qué presencia. Patrick Stewart es otro de los convocados, con algunos cabello. con algo Bueno, de cabello, algo de con cabello. algo de cabello. Pero Patrick Stewart es el profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, es el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, Next Generation y algunas de las películas. Es una figura formidable de cine y televisión. Esta era una de sus primeras películas. Gabriel Byrne, de Los Sospechosos Comunes y no sé cuántas Ujú. otras cosas a lo largo de las décadas, era también una de sus primeras películas. Y él es Uther Pendragon, que es el padre El de, lujurioso. bueno, el lujurioso padre de Arturo. De hecho, yo tengo un querido amigo Arturo Edo, le mando un saludo muy grande. Y me encanta la forma en la que el actor que interpreta a Merlín le llama a Uther. Sí, Uther. osa. Merlin, Uther. Entonces y Uther, padre de Arthur, y Arthur, que Uther, Arthur, suenan muy similar. Entonces a mi amigo le digo Uther, desde hace muchísimos años, en honor a este personaje interpretado por Gabriel Byrne en la película. También, no sé si de sus primerititas películas de Gabriel Byrne. Digo, por mencionar algo más o menos reciente, sale en Hereditary, ¿no? Esta película de horror que tanto ha conmocionado desde hace algunos años recientes. Bueno, pero digo, sobre todo Los Sospechosos Comunes, me parece que ese es como uno de sus principales papeles. Gabriel Byrne como Uther dice que está filmando una película y dice, estoy a caballo y está Nicole, el actor que interpreta a Merlín, junto a mí y pues la filmamos y después me llaman otro día, me sientan en el mismo lugar pero en una escalera sin Merlín al lado y digo, ¿pero qué está pasando? Me dice, no, es para los close-ups. Él no sabía cómo era toda la onda de la edición y filmación de una película. Y, perdón, nada más porque si no se me va el avión, para terminar con esas anécdotas de estos actores, Patrick Stewart menciona que también se empezó a dar cuenta, porque todos ellos venían de formaciones teatrales, ¿no? Ujú, ujú, Shakespearianos, muchos de ellos. ujú. Eh,
que la intensidad en un día de rodaje que era muy largo, pues tenía que concentrarse en unos cuantos instantes que eran en realidad los que eran capturados en la pantalla. Había que vestirlos, maquillarlos, prepararlos, el set y demás. Y ya cuando llegaba el momento, todo lo tienes que guardar para ese gran momento. Bueno, regresando a las armaduras, que era el tema que metí aquí, que impuse para este monólogo, querido Enrique, que de toda su trayectoria artística de Patrick Stewart en cine, teatro y televisión, las dos veces que ha estado más incómodo fue una con estas armaduras de la película de Excalibur de John Boorman, por lo pesado y complicadas que eran, que ni en los descansos se las podían quitar porque tardaban tanto en ponérselas o quitárselas que ahí se hubiera gastado el tiempo que tenían para comer o tener su pequeño descanso. Y la otra en Dunas, con en la película de David Lynch, filmada en México, y dice, imagínense yo con ese traje de hule en el desierto mexicano. Esas son las dos veces que más incómodos ha estado el gran Patrick Stewart en filmaciones a lo largo de su vida, querido Enrique. Sí, sí, bueno, ahora que mencionabas esa Duna, ahora van a reestrenar todas las películas de Lynch en Cinépolis, ¿no? El 2 de octubre. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Pero sí, la única que no van a pasar es Duna. Ah, Pero bueno, hubiera sido muy divertido ver que todo se eso. llama Dunas, o sea, el título Dunas. que le pusieron en México, o sea, el título correcto es Duna, ¿sí? Sí. De Dune en inglés, Duna en español, así le pusieron a la última versión de las varias que ha habido, incluyo series televisivas, pero en México se estrenó en plural, Dunas. Dunas. Que además ahí Patrick Stewart tiene una secuencia media extraña con Kyle MacLachlan, de pelea como con cubos en tercera dimensión, Con una bastante extraña. armadura, sí, 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 con una armadura de un campo de fuerza. Ándale, exacto, sí, sí, Con sí. efectos, sí, bueno, muy incipientes Sí, en su sí, sí. momento, pero a mí me parece que es una gran escena, ¿eh? ¿Ah, Cómo una sí? daga puede llegar a penetrar ese tipo de armadura, sí, y además es el personaje que Ah, tiene que poner sí, sí, sí. a Polar Trees a que esté atento, ¿no? O sea, ay, no tengo humor para pelear ahorita. Es de humor el asunto, ¿no? Le suelta una patada y lo tira al suelo. Sí. Ah, mira, voy a revalorar Perdón, eso. Patrick Stewart, una gran presencia cinematográfica, televisiva, una voz imponente, una entonación genial, pero esta forma de tener esos personajes que imponen, ¿no? Él es el primer Lord que se pone al servicio de Arturo, cuando el joven Arturo, al estilo, porque también está Ah, esa basado en la obra escena de me Mallory de encanta. Ajá. la espada en la piedra de Disney, la animación que es del 63, Ujú, ujú. levanta Excalibur no, la levanta por primera vez. Sí, que si no me equivoco, esa es la escena en la que él nombra caballero a Arturo, ¿no? Porque están No, no, peleándose. no, es una escena posterior. Es Ah, una escena ah, posterior que también habla mucho, y esto es increíble, sí, la forma en la que retratan a Arturo en esta película, porque él es un pequeño escudero, él está ayudando más sí. bien a su hermano mayor, que resulta pues no ser su verdadero hermano real, ¿no? Ujú, No, hermano carnal, pues, sí, cosanguíneo. sí, sí, sí. Este, prácticamente por accidente termina levantando a Excalibur, y después sale corriendo y dice, oye, ¿cómo que voy a ser rey? Yo no sé cómo ser rey. ¿Pero qué Sí. está pasando? Pues bueno, pues ahorita el personaje de Patrick Stewart me defendió y seguramente todos lo están atacando. Ah, entonces ¿qué hay que hacer? Ayudarlo. Pues ahí está. Es muy fácil gobernar. Vas. Dirían por ahí, no tiene ciencia, pero sí tiene ciencia, la verdad. Sí. Oye, pues mencionaste varios elementos que quiero ir aterrizando. Primero, Venga, justo como dices, fue filmada casi totalmente en Irlanda, cerca del condado de Wicklow, donde por cierto Burman, pues todavía permanece, ya es un hombre mayor de 92 años, o un jovenzuelo de 92 años pensando en Clint Eastwood que sigue filmando, claro. en el castillo de Cahir, uno de los mayores castillos allá en Irlanda, en la cascada Powerscourt, donde Arturo se enfrenta a Lancelot, y en el Parque Nacional de las Montañas de Wicklow, en el que se encuentra el lago Tai, que es donde surge precisamente Excalibur. En otros elementos que mencionas, las armaduras sí, totalmente, o sea, cuando veía la película y también por mi fascinación por la historia de México,
justo como que me imaginaba y decía, claro, así han de haber sido las batallas en aquellos años, y se ven como dices, muy realistas, ¿no? O sea, porque son cosas súper pesadas, ¿no? En donde pues apenas se pueden mover, y pues sí, o sea, un golpe casi casi los desbarata porque pues se caen y en fin, o sea, esta parte me gusta mucho. Mencionabas lo del Señor de los Anillos. De hecho, ya hasta había un guión para El Señor de los Anillos. Y en una de las cosas que más me gusta también de la película, Charlie, es una película, a mí me gusta meterlas en estas películas que son económicamente narrativas, ¿no? En donde, por ejemplo, coloco a Dumbo, que dura 60 minutos y que me parece preciosa en cuanto a cómo conjunta todo lo que tiene que contarte para que cada secuencia no tenga desperdicio. A ver, Burman quería hacer El Señor de los Anillos, los tres libros, imagínate qué cosa tan salvaje iba a ser en una sola película, ¿no? Ujú. Pero bien podría ser que alguien quisiera adaptar Excalibur y la podrían alargar a una trilogía, ¿no? Pero me Claro. gusta porque funciona muy bien con Excalibur. Quizá nada más, ahí sí, de repente, y son de las cosas que ya veo con nuevos ojos, digo, bueno, ¿en qué momento se roban el Santo Grial? ¿No? Quizá ese es el momento que quizá queda ahí medio desapercibido en la película. Pero fuera de eso, la verdad es que está muy bien contada y como dices, o sea, te cuenta todo, o sea, desde la espada en la piedra hasta Percival, con el Santo Grial, o sea, pero dura 2 horas y cuarto y no, El y triángulo amoroso de Lancelot con todo, Guinevere, la mesa redonda, todo en 2 horas y Camelot. cuarto. Sí, O sí, sea, dos es horas veinte. increíble. 2 horas Bueno, 2 horas 20. 20. Bueno, pero de todas maneras, o sea, en tiempos actuales, Charlie sería una trilogía, y la Sí. tercera parte estaría dividida en dos, ¿no? ¿No? Como les encanta, ¿no? Pero la verdad es que Claro, o miniserie para alguna plataforma. exactamente, sí, exactamente, para Prime Video, ¿no? Oye, Eh, déjame hacer un anuncio, vas. justamente, porque, pues obviamente lo que quisiéramos es compartir que quienes nos escuchan la puedan ver. Ah, sí. Actualmente la película está disponible para compra y renta únicamente, no está en el catálogo de ninguna plataforma. Ujú. Pero en Apple TV Plus y en Amazon Prime Video la pueden rentar o la pueden comprar para poder verla en su hogar. En esta versión decíamos de 2 horas con 20 minutos, que el primer corte de Burman era de 3 horas. Sí, sí, pues sí, 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 sí. Ahí seguramente le quitó lo del Santo Grial, donde se lo roban. Pero, Pero fíjate, también, sí, ese ha sido un tema a lo largo de los años. ¿Qué está pasando? ¿Cuál grial? ¿Qué les sí, pasa? sí, sí. Pero esa es la parte ya delirante Ajá. del asunto. Pero yo creo que en esta última vista, creo que es lo de menos, Sí, ¿no? sí, Es otra la historia. No es sobre el grial, sí, es sobre Arturo, o es sobre una nación, o es sobre la humanidad. sí, Es sobre todos. O sea, me parece que la forma en la que la cuenta John Burman es así de amplia, es así de grande, y es así de universal, que me parece que algo sumamente local, que ya había trascendido universalmente, por supuesto, hasta películas musicales había habido de ujú, El Rey ujú. Arturo, y obras de Broadway, por supuesto, le da ese toque. Entonces, sí, sí me pesó menos esa parte, que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, En fin. totalmente. Sí, totalmente. Porque, a ver, justamente como decías, bueno, quería nada más rápido tocar el tema decías lo de la pronunciación, ¿no? O sea, sí, Sí. lo de Madden, Arthur del final, ¿no? Que también es como muy de Ah, Percival, claro. Arthur. O sea, todas esas cosas se te van quedando en la mente. Y el inglés también hablado por ellos, ¿no? Que son los del idioma. em, el conjuro de Merlín, que también se puede filtrar con la propia letra de Carmina Burana, ¿no? O sea, en todos estos elementos mágicos. Y eso que dices es muy importante, y es un poquito lo que volvíamos a conectar desde el principio, que era el tema de la esperanza. Es una película que nos da esa esperanza. O sea, recuerden que la película, pues sí, empieza con la calentura de Uther, ¿no? Que Ujú. termina haciendo que el pobre Merlín, pues, desgaste todas sus energías, ¿no? En la noche de pasión que sueña Uther.
pero a partir de estos elementos regala, ¿no? O sea, en el momento del enterramiento de la espada, que por cierto, eso, y déjenme, ay, es que estoy lleno de papeles y textos, querido Charlie. Por cierto, se combinan dos espadas, porque la espada en la piedra no es precisamente Excalibur, sino que es otra, tiene otro nombre, y ahorita te lo digo. Es Khaled, híjole, tiene una L. ¿Cómo pronuncias una L entre la W y la CH? Terrible, ¿no? Pero bueno, está bueno. Wulch, Sí, bueno, quién ¿no? sabe. Está Khaled Wuch, que es la espada que Uther Pendragon clava en la roca con ayuda de Merlín y que solo Arturo la puede sacar. Y por el otro lado está Excalibur, que es la espada entregada por la Dama del Lago con una aura casi mágica. Y la fusión de ambas historias es uno de los ejemplos de cómo la tradición artúrica fue acumulando versiones. Y también lo interesante es que este motivo de la espada en la piedra tiene una correspondencia histórica en la Toscana. Ya nos vamos a la península ibérica, a finales de, bueno, a la Toscana, Italia. A finales del siglo XII, un caballero llamado Galgano Guidotti, tras una vida de excesos, mira, igual que Uther, experimenta una conversión mística y, como gesto de renuncia, clava su espada en la roca de Montesiepi, donde todavía permanece. Allí se erige un santuario y pronto Galgano fue venerado como santo. El detalle significativo es que las primeras menciones de la espada en la piedra en los relatos artúricos surgen después de este hecho histórico. Y entonces uno piensa, peregrinos o cruzados pudieron llevar esa imagen hasta las Islas Británicas y se acaba fundiendo con el ciclo artúrico, ¿no? En fin, o sea, es muy No, interesante no, cómo se está muy va bien. Es que es muy construyendo. interesante desmenuzarlo de esa manera, porque John Burman lo mezcla de una manera sumamente consciente. Él lo sabe y lo dice y lo admite. Dice, no, no nada más eso. También metí a Tristán e Isolda, que es otro mito medieval de otro amor prohibido. Y esta escena de Tristán e Isolda, que es referida en Excalibur, está en el momento de la consumación de la traición de Guinevere y Lancelot, nuevamente por las pasiones carnales, unidos por las pasiones carnales, y la aparición de Arthur mientras ellos duermen y que les deja clavada la Excalibur entre ambos. Eso viene de Tristán e Isolda, esa parte, ¿no? Entonces, sí, se nutre de muchísimas cosas para entregarnos una nueva versión de algo que ha sido transformado a lo largo de los siglos, como es esta historia, no este mito artúrico que estamos Sí. mencionando. Y que por cierto, ya que estabas también mencionando a Star Wars, bienvenidos a la sección Hablemos de Star Wars. El Anillo del Nibelungo, Tristán e Isolda, que ya mencionaste, Parsifal y El Ocaso de los Dioses son obras de Richard Wagner que fueron usadas para la musicalización de la película y que por cierto también pues fueron junto con Fantasía, que por cierto tenemos un episodio ahí en Cinemanet donde hablamos de fantasía de Disney, fueron mis entradas a la música clásica, ¿no? Formalmente Claro. llamada música académica, pero fueron entradas porque pues es tan potente esta música y no podemos explicar a John Williams sin la influencia de Wagner, ¿no? Porque Sí, Wagner es este músico extraordinario, a veces castigado por la historia, porque pues le gustaba Hitler y luego también su hija pues igual no ayudó mucho, pero Wagner tenía justamente todos estos leitmotivs de personajes, todo eso en lo que finalmente se inspira John Williams para, pues sí, para prácticamente toda su música, pero en específico en Star Wars, ¿no? Porque pues, también tiene motivos musicales de eso. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad.
@EnriqueFAMX en X. Y finalmente digo, esto es algo que sí suelo mencionar mucho, pero el director de arte de la Guerra de las Galaxias, como precisamente la llama bien Charlie, porque así se estrenó bajo ese nombre, en México, Roger Christian dirigió un corto llamado Black Angel, que abría la proyección en cines extranjeros del Imperio Contraataca. Este corto le inspiró a Lucas en la secuencia entre Luke y Vader en Dagobah. Y se dice que John Boorman recomendó a todos en el set de Excalibur a ver ese trabajo. Ese trabajo es muy interesante porque es un cortometraje, no me acuerdo, creo que son como 17 minutos aproximadamente, no pasa de la media hora, en donde justamente vemos un personaje oscuro, ¿no? Una especie de... No es un Mordred, porque Mordred es dorado, pero sí vemos muchas referencias que visualmente nos van a llevar a Excalibur y que nos llevan a la escena de Dagobah. Entonces es muy interesante cómo una misma inspiración puede salpicar a estos trabajos, ¿no? Finalmente las espadas láser aunque sí, quizá volviendo a rever Star Wars podría pensarse al sable del padre de Luke que se le presenta a Obi-Wan, pues sí, como una especie de Excalibur, ¿no? Ya después pues hubo muchas espadas láser, ¿no? pero bueno, sí está como esta idea también, o el espíritu de esta arma, querido Charlie. Pero sobre todo en esto que estás refiriendo, para ser más precisos y dar la referencia completa, la parte interesante que tiene que ver con el Imperio Contraataca y esa escena de Dagobah es esta parte en la que Luke Skywalker lucha contra sí mismo Mm, a través de la figura de Vader, ¿no? Y en Excalibur tiene también un momento similar Lancelot luchando contra sí mismo, sí, desnudo contra su sí. armadura. En el caso de Luke es Luke contra la armadura de Vader, ¿no? Pero sí, los paralelismos con un año de diferencia, ahí están, ¿no? Y esta comunidad cinematográfica que se compartía temáticas, historias, referencias y demás. Hablando de otros cineastas involucrados en esto, Neil Jordan, que era un chamacón, participa en la película como consultante, no como consultor creativo, pero además hace un documental sobre la creación de Excalibur. Y en sus recuerdos dice Neil Jordan que él lo que quería era estudiar cine allá en la Gran Bretaña, pero pues que nomás no le alcanzó y que su escuela de cine fue ser, ¿no? En ese momento adoptado por John Boorman para participar en la película. Entonces, él está como sumamente agradecido de esa formación que le dio este otro gran director, Enrique. Sí, y pues los valores, ahora que justamente hablabas de Lancelot, ¿no? O sea, finalmente Lancelot sufre, pues bueno, se enamora de Guinevere, pero sufre porque le falla a su rey, ¿no? Y todo el asunto delirante del Santo Grial es precisamente eso, ¿no? O sea, el tema de los valores, que creo que es muy importante y que, bueno, siempre va a ser muy contemporáneo, o eso esperaría, ¿no? Que siempre es tan atractivo, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me liga también con los westerns, ¿no? En donde de repente, pues, vemos estos duelos que tienen sus reglas, ¿no? O sea, a pesar de que se van a matar, tienen reglas para hacerlo, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos también en Excalibur, ¿no? Todo este elemento de los valores, que obviamente, pues, quien los termina enarbolando es precisamente Arturo, ¿no? En esta escena que mencionaba en la que pues él es un caballero, pero pues no, ¿cómo puede ser? Bueno, ni siquiera es un caballero, ¿cómo puede ser rey si ni siquiera ha sido caballero? Y entonces se entrega a Excalibur, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces nómbrenme caballero,
Y en fin, o sea, todo estos, que por cierto, para nombrar caballero, pues es el famoso, se menciona al famoso San Jorge, ¿no? Que también son estos santos que están, pues, cruzados por distintos mitos, porque pues San Jorge se peleaba contra dragones y pues de momento no hay vestigios No hay arqueológicos evidencia, no no hay hay evidencia evidencia de que efectivamente hubiera dragones. que por cierto, de todas maneras sigue siendo interesante, porque el aliento de Merlín, el hechizo del inicio, pues es el aliento del dragón. Siempre está la idea curiosa de por qué hay dragones en China, en Inglaterra y en México, pensando en Quetzalcóatl, ¿no? Que es interesante, y Ujú. entonces uno dice, Sí, interesante, sí, ¿no? sí, 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 O sea, eso se ¿por qué puede si no sumar había dragones? a todas las teorías de las grandes estructuras en diferentes partes del mundo, ¿no? Que cómo fueron creadas por esas sociedades tan primitivas. Exacto. Este, y la metáfora del dragón aquí también es sumamente importante. La metáfora Mm, es, el dragón es la tierra. El dragón, eh, ¿no? Es casi, y una vez más ligándolo con Star Wars, es como la fuerza, ¿no? sí. Es lo que nos rodea, lo que nos une, ¿no? En este momento de ira en el que eh, planta entre Lancelot y Guinevere, cual Tristana y Isolda, Arturo, la Excalibur en la tierra, retiembla. Ahora sí que en sus centros, la tierra, centros en plural porque eran centros de batalla, ¿no? Em, y es lo que hace que haya este traspiés de Merlín cuando estaba con Morgana Morgana, la media hermana de Arturo, hechicera, que lo que quería era despojarlo de todo su poder, ¿no? Y ahí es otra parte que se imita también ya con estas situaciones de mitos griegos. Mm. Enrique, cuando estamos hablando de incestos, de parricidios, de todas estas Pecado situaciones tan... original, traición Claro, amorosa. claro, claro, digamos, también está todo eso aquí invertido en esta historia y en esta versión de El Rey Arturo. Sí, totalmente, totalmente. Ahí se van cruzando varios elementos. Y ahorita que hablabas justamente de la Tierra y en esta revisión que acabo de tener, a ver, los voy a remitir nada más a dos episodios más. El episodio 46 de este Pantalla y Memoria, Sardos, Distopía, Filosofía y la visión de John Burman, en donde hablamos de esta otra cosa alucinante de John Burman llamada Sardos. Y el otro, Bienvenidos a Irlanda, el episodio 63 es que es inevitable, o sea, si la tierra es verde, pues estás en un territorio que es totalmente verde y Irlanda transpira verdez en sus, en su elemento y pues sí, obviamente que el verde se vaya cruzando por distintas, es el brillo que también está teniendo Sí, Excalibur, ¿no? O Excalibur, sea, constantemente. constantemente, ¿no? Y es algo que se atraviesa de manera, pues la verdad, muy bonita. Y sí, con los mitos griegos, pero también, finalmente, el mito artúrico se va fortaleciendo mucho con los elementos católicos, ¿no? De ahí el Santo Grial. Pues está también, pues, esto que mencionaba ya, ¿no? El pecado original, el incesto, la traición amorosa y demás. Charlie, ¿quieres mencionar algo antes de que quiera pasar con el final, que es una de mis escenas favoritas en la vida del cine? Este, Bueno, perdón, los elementos de terror, ¿no? O sea, el niño Mordred riendo, o sea, si hay elementos cuando se va acercando, perturbadores, sumamente perturbadores que Percival podemos ahí, encontrar a lo sí, largo de la película. Pues fíjate, creo que no le dimos quizás el peso que merecería al gran personaje de la película, que para mí, más que Arturo, es Merlín, interpretado por Nicole sí, Williamson, que cada frase que dice es como una lección de vida, pero enredada en alguna suerte de acertijo para que trates de poder descifrarla, que lo dice con humor, con ironía, con sarcasmo. Me parece que es el gran personaje de la cinta. Este hombre además con su capa, su cetro, este casco casco. metálico que tiene sobre la cabeza, ¿no? Porque también fue creado por este hombre de las armaduras. Y esta entonación tan poderosa que tiene para decir cualquier otra palabra.
este arco que tiene el personaje, no nada más del viaje del héroe, sino de una genuina forma en la que pues va perdiendo fuerza, ¿no? De ser un pequeño escudero, a ser un rey, a ser traicionado, a perder toda su fortaleza y a esta situación del renacimiento. Las múltiples metáforas visuales que tiene la película son increíbles. La película empieza con una noche de una cruenta y violenta batalla y culmina con el amanecer. Empieza con esa noche que eventualmente engendraría a Arturo y termina con su muerte y esta belleza que tú ahorita vas a comentar de esa parte final. Entre las escenas que más me gustan es cuando Percival cae al agua y el peso de la armadura lo está llevando hasta el fondo, entonces él se tiene que ir despojando de Ujú. toda esa carga que no nada más es física, sino también emocional, histórica en su historia personal de vida y dentro de la historia de los personajes, para terminar saliendo renacido y con, ¿no?, claridad de lo que tiene que hacer. En Sí, fin, o sea, es una película que no te la acabas en términos de realismo, de emoción, de fantástico, de sets, de peleas. De repente las peleas parece que son en cámara lenta, pero porque no podrían ser de otra manera en esas condiciones. Esa escena, cuando nombran caballero a Arturo, le dice, ¿me vas a jurar lealtad cuando está a punto de matar a un enemigo? sí, ¿Cómo le voy a jurar lealtad a un escudero? Ay, es verdad, no soy caballero. Y le da Excalibur para que lo sí, nombre caballero. Y el otro tiene el poder en ese momento de acabar con él, pero la humildad y la forma, la rectitud y honorabilidad y también la ingenuidad de Arturo hace que el otro lo nombre y le termine jurando lealtad. En fin, sí. Sí, bueno, es que, a ver, es una película tremenda, qué bueno que dijiste dónde la podemos ver, Charlie, porque además todo esto que mencionas se resume en esa otra cosa que tanto me gusta también de Excalibur. Y ahora que, por ejemplo, se reestrenó y todavía está ahora se reestrenó en la Cineteca Nacional La Princesa Mononoke, también tiene elementos similares. Es esta cosa de, a ver, sí estaban los dioses, ellos tenían un orden, quizá las cosas parecían más mágicas, pero al final, y luego esto también lo digo como en voz alta porque luego yo soy muy escéptico de, de nosotros como especie, Charlie. De repente ujú, digo, híjole, es que sí somos una especie bastante tóxica para el planeta. Eh, es justamente, por ejemplo, en frases como Merlín diciendo es el tiempo de los hombres, ¿no? O sea, claro. los dioses de antes se han ido y que es esa idea precisamente de, a ver, los hombres estamos acá, hombres y mujeres, ¿no? Es el tiempo de nosotros y en escenas como esa, porque finalmente sabemos que si no hubieran nombrado caballero a Arthur, pues seguramente Excalibur hubiera reaccionado de alguna manera, así como cuando Arturo la usa de manera equivocada contra Lancelot, ¿no? Egoísta. Egoísta y se quiebra, ¿no? Eh, pero, y eso es lo que hace, y entonces ya si quieres vamos al tema del final, ¿no? Que Excalibur, pues diga, o sea, tengo que irme, pero en algún momento regresaré. O no, porque finalmente pues confía en el tiempo de los hombres. Todo esto es con este tema fascinante de Wagner, ¿no? Ahorita les digo exactamente el nombre, porque pues además le he estado poniendo todos estos días previos al episodio y la quería leer además en alemán, tú me disculparás, querido Charlie, Ajá. que es Götterdämmerung Act 3, Siegfried's Funeral March, que es la marcha funeral de Sigfrido. Y entonces después de la derrota de Mordred, en donde pues Arturo yace, y bueno, todo su ejército están derrotados, bueno, no derrotados, pero pues sí, tirados, porque fue una batalla muy azarosa, pues le dice a Percival, llévate a Excalibur y lánzala en un sitio donde haya agua. Y Percival como que lo ve con cara de,
¿Es en serio? ¿Me estás pidiendo eso? No sé si quieras narrarla porque es de mis escenas favoritas en la historia. Sí, Y encaja muy bien la música bueno, más bien hace encajar muy bien Burma la música a de ver, Wagner en la escena. la utilización de la música de Wagner y de Karl Orff que tiene, yo fue la primera vez que escuché Carmina Burana y por supuesto quedé fascinado de esa gran ópera. Es increíble, o sea, diría uno, no necesitaríamos tener y si hay un compositor, además, Trevor Ese hay. Jones, es una de sus primeras Que no es malo, películas. que no es malo. No, nada malo. Y es el que va entrelazando Ujú. estos grandes obras de la música clásica. Y lo hace extraordinario. Toma su caballo Percival. Dice, ¿cómo voy a tirar? Llega a ese cuerpo de agua, está a punto de aventarle y se arrepiente. Y regresa y le miente a Arturo. Le dice, ya la aventé. Ah, sí, Arturo moribundo recién, ¿no? Estocado por su propio hijo, por Mordred. Que por cierto es el hijo, no es cierto, ese no, la versión joven es el hijo de John Burman, la versión Entre muchos infantil. hijos que metió Burman ahí. Bueno, y Grain, la madre de Arturo, también era su hija de 19 años, tenía en ese momento. La seductora y la culpable de este deseo carnal que genera en Uther Pendragon. Bueno, entonces, ¿y qué pasó? No, pues nada, se hundió, ¿no? Sí, exacto. No Y le apareció dice Arturo, nada. Sí. no la aventaste, regresa y ya esto, ¿no? Y Sí, entonces el otro, pues bueno, finalmente accede, la lanza y la verdad que es sí, bellísima la escena, sale la mano sí. del agua de la dama del El lago lago. Ujú, y la toma. ujú. Yo le tuve que regresar para ver, porque pues ese hay un juego muy extraño de edición y de Sí, efecto físico para sí. poder hacerlo. Y de Ujú. repente, y la mano ¡fap! Se mete de manera recta en el agua, por Sí, completo. Y entonces, pues al final entiende Percival que esto era más allá era ya una cuestión mágica. sí. Regresa con Arthur y ya no lo encuentra más que Pues en una en un embarcación. navío, Ujú. en una embarcación con las Valquirias, ¿no? Sí. Navegando hacia el horizonte, hacia ese amanecer que estamos viendo en la película. Sí, sí, que además lo vuelve todavía más fascinante porque ahí es donde está, que siempre se me queda, ¿no? Grabado Percival gritando, Arthur, Arthur. Sí, o sea, Excalibur se va, pero también se tiene que ir Arturo porque los dos son lo mismo, ¿no? Y es lo bonito del mito y pues bueno, los créditos finales. Vamos a cerrar con esta secuencia, aunque sea sonora, este podcast con Ok. eso, querido Charlie. Oye, algo más con lo que quieras cerrar, Charlie, de verdad te agradezco mucho este episodio, es una de mis películas favoritas. No lo mencioné, pero es una de las películas familiares también porque yo la vi con mi papá, con mi mamá, infinidad de veces. eh, de repente me ponían la mano cuando estaba Uther, Claro, sí, 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 hay varias escenas cumpliendo donde sus. hay que poner la mano. Exacto, entonces ahí me ponían la mano, pero sí, es una película que me sigue fascinando y que está ahí clavada y que, pues mira, qué fascinante poder hablar contigo de Excalibur, Charlie. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo, la verdad, dije, seguramente va a ser una plática breve y estamos concluyendo más de una hora después y creo que no nos alcanzó el tiempo para todas las cosas que teníamos ganas de decir. Lo que puedo nada más reiterar es la recomendación para que la vean y si ya la conocen, que la vuelvan a ver porque, insisto, le darán nuevas lecturas, nuevas interpretaciones y será un nuevo disfrute. Un cine que yo siento que ya no se hace desde hace muchos años, Enrique. Sí, 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 mira, tú lo dijiste, querido Charlie. Rapidísimo, nada más. ¿Quién pudo haber sido Arturo Real? Un caudillo britano que encabezó la resistencia contra los sajones hacia fines del siglo V. Probablemente no fue rey, sino un jefe militar elegido por varios reyesuelos para coordinar la defensa. Su base podría haber estado en el oeste de Britania, en Cornualles, en Gales o la zona de Strathclyde, en Escocia, y algunos investigadores ven a Arturo como un heredero de la tradición romano-britana, quizá en vínculos o familiares de origen romano como Ambrosius Aurelianus. Pues ahí está, Charlie. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir?
Y pues nada, que esto también sea parte del festejo de 20 años de Cinemanet, que ya lo festejaremos y del que, bueno, también me honra ser parte, querido Charlie. No, muchísimas gracias, Enrique. Pues justamente allí, @Cinemanet en distintas redes sociales, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en cualquier plataforma de podcast, ahí nos pueden encontrar. Tratando de publicar episodios cada semana desde hace ya casi 20 años, están por cumplirse próximamente. Muchas gracias, Enrique. Yo estoy como Charlie del Río en redes sociales o Charlie del Río Cine y Series. Charlie, yo escribo Charlie así con I latina y E al final. Y siempre digo que en cualquiera de esos espacios me pueden encontrar con cine, cine y más cine. Gracias, querido Charlie. Y mi admiración total, la verdad, mi admiración total, porque, pues sí, o sea, semanalmente hacer un podcast es todo un asunto y pues sí, 20 años haciéndolo, pues no. No, pero Enrique, No la es sencillo. admiración va de acá para allá porque tú no nada más haces un podcast cada semana, sino haces como 300 cosas adicionales, lo cual sigo sin entender cómo te da tiempo. Seguramente estás clonado, como en esa película de Multiplicity. Ajá. Se me hace que hay varios Enriques Figueroa y cada uno va a dar clases, el otro va a los festivales de cine, el otro está haciendo los podcasts, ¿Sabes cuál el quiero otro ser va al yo? cine club. El que se deja en los placeres como Uthar. Yo quiero ser ese. Exacto. El que Muy está ahí bien. disfrutando. Bueno, gracias, Charlie. Este es Pantalla y Memoria. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Nos vamos con la escena íntegra. Imagínensela. Y después atrévanse a ver Excalibur de John Boorman. Hasta la próxima. Percival, take Excalibur. Find a pool of calm water. Throw the sword into it. No. Obey me, Percival. Do it and return. When you cast it in, what did you see? I saw nothing but the wind on the water. My king, I couldn't do it. Excalibur cannot be lost. Other men. Do as I command. One day, a king will come, and the sword will rise again.
Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.